Última estación, Rosario. La verdad que obviamente este no es el reporte que hubiéramos querido hacer. Independiente cayó por 3-1 ante Rosario Central en el gigante Arroyito. Quedó afuera de la pelea por el apertura. Tampoco es el informe que hubiéramos querido hacer porque realmente hubiéramos querido estar en el estadio y lamentablemente la dirigencia de Rosario Central nos rechazó la acreditación a nosotros y a todos los medios partidarios de Independiente que siempre te cubrimos y contamos lo que pasa y lo que sucede dentro del campo de juego con los ojos del hincha a través de nuestros ojos tratando de representar al hincha de Independiente, lejos de lo que muestran por ahí los grandes medios nacionales o de lo que quieren mostrarte o lo que quieren contarte otras transmisiones oficiales. Así que es una pena que no hayamos podido estar en Rosario, pese a que estaba todo dado para eso. En cuanto al partido, Ábalos había abierto la cuenta para Independiente y eso nos hizo ilusionar. Di María lo empató al final del primer tiempo con un gol de otro partido y el canalla lo terminó dando vuelta en la segunda parte. Lo que se vio es que se respiraba la tensión en Rosario de un partido que se había calentado al final de semana tras las declaraciones de Grindetti y Ritondo sobre el arbitraje, a nuestro parecer tarde y también fuera de ámbito, si bien eran justas y lo vimos durante el partido, que cualquier futbolista de Central que pasara cerca de uno de Independiente y se tirara al piso era falta, condicionando el árbitro Falcón Pérez, por ejemplo, a Pérez Curcia, molestándolo por una falta que no fue apenas iniciado el partido, y así otras tantas, ¿no? Los hechos, lo que decíamos, los hechos confirmaron lo que los dirigentes del Rojo señalaron y los hinchas ya sospechábamos, y lo que nos dimos cuenta pronto era que el partido tenía más de 11 canallas en el campo de juego. Fuera de eso, y lo que decíamos, ¿no? Todas las chiquitas, las pelotas discutidas, las peleadas, las que no eran, terminaban en un pitazo de Falcón Pérez y hasta en amarilla. La misma amarilla recibe Malcorra por una falta que no es, que solo vio el árbitro o nadie, porque algunas no, ni siquiera eran falta. Independiente empezó a mejorar un poco, lo contuvo a Rosario Central. En la media hora tuvo el mejor tramo del partido, ¿no? Tuvo un par de llegadas que complicaron al arquero rival. Una que no pudo definir a Baldo, un excelente pase de Marcone, quizás uno de los pocos que entendió cómo se tenía que jugar este partido que no tenía día después. Una del chileno Gutiérrez, hasta que el chileno hace un hermoso pie a pie en los 35 minutos, un muy lindo centro al área chica y entra Ábalos, el goleador que termina siendo goleador de Independiente en esta apertura y por ahora del campeonato con 10 goles, para que lo pase a ganar el Rojo. Central estaba desconocido, más allá de las ayudas que tenía del arbitraje, pero estaba totalmente fuera del partido. Claro que tenía un as en la manga, ¿no? Y ese as es Ángel Di María, y cualquiera de nosotros le hubiera advertido que había un jugador extraordinario, que había jugado en los equipos más grandes del mundo, que había ganado él con su destreza un mundial, un juego olímpico, un sub-20. Bueno, un jugador extraordinario, no lo vamos a reconocer, a descubrir nosotros ahora. Y a los 46 se inventó él solo una jugada de crack. Enganchó hacia afuera, lo dejó en el camino a Valenzuela. Lamentablemente Quinteros, en un gesto noble, ¿no?, canceló su conferencia de prensa en homenaje a los periodistas de Independiente que no fuimos acreditados, pero no explicó por qué jugó Valenzuela, que el 90% del campeonato fue suplente, y lo eligió en lugar de Zavala. Y decíamos, Di María lo deja en el camino a Valenzuela y define cruzado inalcanzable, ¿no? Más allá de la jugada previa, sacándose de encima el marcador, la definición de Di María es exquisita al segundo palo de Rey para empatar el partido. Un golpe duro porque fue a los 46 minutos, porque el Rojo se estaba yendo ganador al vestuario, porque había dejado desentonado al local, algo que también vimos en la mayoría de los cruces de este fin de semana del fútbol argentino, en el cual los visitantes, siendo los equipos que menos puntos habían logrado
en la fase regular del torneo, se impusieron a los locales. Ese final de primer tiempo fue demasiado premio para el local y fue un castigo para el rojo, que hasta ahí había hecho un poquito mejor las cosas. En la segunda parte, con limitaciones, muchas limitaciones, el equipo de Quinteros mostraba un poquito más de voluntad, pero claro, sin piernas. Malcorra se perdió una ocasión inmejorable frente al arquero rival. No lo quiso hacer, no le salió, quiso hacer otra cosa, realmente es inexplicable. La bronca de los hinchas para con el ex 10 de Rosario Central, que justamente recibió el homenaje y la ovación del estadio en la previa del partido, queda flotando en el aire. Otro de los futbolistas que extrañamente Quinteros elige en el 11 titular, cuando no venía siendo titular, cuando había perdido el puesto hacía un par de partidos ya. Y la única explicación que encontramos justamente era que Quinteros pensara que Malcorra iba a dar ese plus jugando ante su ex equipo, ante sus ex compañeros. Y la verdad es que esta definición hace dudar no solo de ese plus, sino de pensar que quizás hasta dio un poquito menos. Marcone, que era el único que en el mediocampo, decíamos, ¿no?, entendió cómo jugar el partido, siente una molestia, se resiente. Y Quinteros, en lugar de reforzarlo y de acompañar el mediocampo, de aguantar un poco ese empate que venía avanzando y en los minutos consolidando Independiente sin mayores sobresaltos, más allá de que obviamente Central se venía, elige poner dos jugadores como Millán y Montiel, y Marcone tiene que correr el triple. Lesionado y todo, tiene que correr el triple. El que sí salió lesionado fue Lo Mónaco, y ahí la defensa se resquebrajó, porque también el único que estaba trabajando bien en defensa era Sebastián Valdés. En una muy mala marca, pésima marca, deriva el segundo gol del canalla, con un centro que tras varios cruces y fallidos termina en el juvenil Cantizano, que definió solo a los 38 minutos del segundo tiempo. Los pibes de Central, los pibes que puso Almirón, volaban en la cancha, y parecía que Independiente no daba ese plus que nosotros le estábamos pidiendo. Ningún jugador parecía irse en muletas, por decirlo de alguna manera, y ninguno parecía jugarlo como si mañana no tuvieran vacaciones. Con el tiempo jugado, ya sin más ideas, fueron todos al área a buscar un empate que lleve a la larga y la definición, pero claro, en la contra Central consigue el tercero, y bueno, con este resultado Independiente se queda fuera del torneo Apertura y de toda posibilidad de pelear por un título en este semestre, otro semestre para el olvido. Y como decíamos, después Quinteros no habló, suspendió la conferencia de prensa en Rosario, como él mismo dijo, por respeto a los periodistas de Independiente que no fueron acreditados. Y bueno, la verdad que nos perdimos una oportunidad también de conocer los motivos de la formación del equipo, la elección de algunos nombres, causó sorpresa verlos, lo que veníamos mencionando, y el planteo elegido para jugar un torneo definitorio. ¿Por qué Zavala después entra faltando 2 minutos cuando Di María ya estaba fuera de la cancha? ¿Por qué no eligió una doble marca para Di María? Lo pone a Valenzuela y lo expone a Valenzuela a ser hoy el blanco de críticas de todo el periodismo por un futbolista que evidentemente no era el adecuado, o por lo menos para él mismo no era el adecuado. ¿Por qué ahora había cambiado de opinión? Y bueno, y las explicaciones que tiene Quinteros para los hinchas. Las mismas explicaciones que en algún momento tendrá que dar la conducción actual de Independiente, ¿no?, que está terminando su mandato sin haber peleado ningún campeonato, porque en el sistema actual Independiente solo 2 veces pasó a la fase final, no destacó en ninguna Copa Argentina y jugó en estos 4 años de gobierno una sola Copa Sudamericana, que ya sabemos cómo terminó. Pero si contamos cómo fue el ciclo de la conducción actual del club, que ahora encabeza Néstor Grindetti y en su momento se votó a Fabián Doman, en la Liga Profesional 23-24 terminó 24º.
En la Copa de la Liga 23 no clasificó a los octavos de final. En la Copa Argentina de ese año quedó eliminado en octavos de final. En la Copa de la Liga 2024 tampoco clasificó a los octavos de final. En la Liga 2024 terminó séptimo. En la Copa de ese año, Copa Argentina, terminó eliminado en cuartos de final. En el Apertura 25 fue la mejor performance. Llegó a semifinal, perdió con Huracán en casa. En el Clausura siguiente no clasificó a los octavos de final. En la Copa Argentina del 25, eliminado en octavos de final. Y en el Apertura del 26, eliminado en octavos de final. Lo dicho, solo jugó la Copa Sudamericana del 25, eliminado en octavos de final, luego de un pésimo operativo de seguridad contra la U de Chile. En este periodo llegaron más de 60 refuerzos, y los técnicos de la conducción actual fueron Leandro Stilitano, Pedro Monzón, Ricardo Zielinski, Carlos Tevez, Hugo Tocali, Julio Bacari y ahora el actual Gustavo Quinteros. Independiente y otra desazón, es probable que a este equipo le quede un partido en lo que queda del semestre, porque puede ser que juegue el partido de Copa Argentina ante Unión antes del Mundial, y si no, los hinchas tendremos que esperar hasta principios de agosto para volver a ver al rojo en el Libertadores de América. Frente a Rosario Central, Independiente formó con Rodrigo Rey, Milton Valenzuela, reemplazado a los 43 minutos del segundo tiempo por Facundo Zavala, Sebastián Valdés, Kevin Lomónaco, reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo por Juan Manuel Fedorco, Santiago Arias, Ignacio Malcorra, amonestado y reemplazado a los 29 del segundo tiempo por Santiago Montiel, Mateos Pérez Cursi, también amonestado y reemplazado a los 29 del segundo tiempo por Lautaro Millán, Iván Marcone, Maxi Gutiérrez, reemplazado a los 43 del segundo tiempo por Felipe Tempone, Gabriel Ábalos y Matías Abaldo. Junto a Quinteros quedaron en el banco de suplentes Joaquín Blázquez, Nicolás Freire, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral, Federico Mancuello y Facundo Valdés. Los goles los anotaron a los 35 minutos del primer tiempo Gabriel Ábalos para el rojo, empató a los 46 de la primera etapa Ángel Di María y en el segundo tiempo a los 38 Cantizano y Verón sentenciaron el partido para los de Rosario Central. Así se terminó el Campeonato de Apertura 2026 para Independiente y este fue el comentario y la síntesis de Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.